Bienvenido a Hablemos de, un espacio creado por Rocío González Gasque para profesionales del sector inmobiliario, un lugar donde hablamos de todo lo que nos importa para nuestro crecimiento personal y profesional y para hacer nuestro trabajo con excelencia y pasión, entrevistas reales, inspiración y herramientas prácticas para ayudarte a crecer y liderar tu camino. Conéctate, aprende y transforma tu carrera. Súper, pues ya estamos aquí. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, muy bien. Después de esta semana tan entretenida que hemos tenido gracias al apagón, la vuelta de las vacaciones, el cole, pues muy bien. Madre mía. Fíjate que tuvimos la suerte en Valencia, en la ciudad de Valencia, que fue día no laborable. Entonces, Wow. por suerte me pilló en casa, con lo cual no sufrí todo lo que sufrieron. Ahora sí que la gente que tuvo que desplazarse y demás. Qué espanto, Madre ¿no? mía, qué Madre locura. mía. Pero bueno, no hablemos de eso, por favor. Nada, muy bien. Todo Bueno, muy hoy vamos a hablar de obra nueva. Vamos a hablar si la obra nueva es la solución que estamos buscando. La captación es real, que cada vez tenemos menos producto, que estamos en un momento de muchísima demanda y poca oferta. Y el tema de obra nueva, pues siempre ha sido un tema interesante para todos, pero creo que ahora realmente estamos en un momento que puede ser sumamente interesante para ahora sí que ya tomar la decisión e ir a por ello, ¿no? Tony, ¿cómo estás? sí, muy bien, muy bien. La verdad es que, Gracias. Sí, adelante, ay, adelante. perdona. No, no, Gracias no. por aceptar la invitación. Tony es un amigo de la casa, casi ya es la segunda entrevista que hacemos, pero sí me gustaría, Tony, para la gente que no te conozca, háblanos un poquito de ti, cómo llegaste al sector inmobiliario, cuánto tiempo llevas, un poco para que la gente pueda identificar tu parte de experiencia, ¿no? Perfecto, pues para el que no me conozca, soy Tony García, soy el CEO de Arena Homes. Estamos ubicados en el sur de Alicante y provincia de Murcia. Y llego al sector inmobiliario pues casi porque no me quedaba otra. Soy tercera generación en el sector, estudié administración y dirección de empresas y sin saberlo cómo, aquí acabé en el business, en lo que habíamos hecho tanto durante tantos años en mi familia. Y además llegué en un momento más bien complicado. Para que os hagáis una idea, yo me incorporé activamente, porque bueno, los veranos ya uno ya va haciendo sus pinitos, ¿no? Pero ya oficialmente me incorporé en 2009, con lo cual llegué en plena crisis, gestionando problemas por todos lados. Ay, madre. Fue una buena forma de aprender, ¿no? Bueno, sí, sí, una buena escuela, una buena escuela. Entonces, pues, bueno, llegas en ese momento e intentas empezar a hacer cosas que no habías tenido que hacer hasta entonces. Entonces, mi camino ha sido casi, no al contrario, pero yo pasé de trabajar solo obra nueva, que era lo que habíamos trabajado en mi casa y en mi familia, a tener que reinventarme y empezar a trabajar segunda mano. Entonces, donde nosotros teníamos mucha experiencia, pegó un capuzón bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? Ahora mismo los porcentajes se han invertido prácticamente de la época del boom a lo que es obra nueva y segunda mano, están justo en porcentajes inversos. Pero nosotros seguimos trabajando también obra nueva, que se ha ido reactivando durante estos años y creo que es un buen momento, sin duda, para aquellos que nunca la hayan trabajado, para ir planteándose dar ese pasito. Súper, la verdad es que yo creo que es un momento, veía ayer desde mi casa, puedo ver una zona de Valencia y veía varias grúas y decía, wow, esto para mí es vidilla, ¿no? Es oportunidad, es desarrollo. ¿Por qué crees que ahora mismo la obra nueva está tan en auge como solución para los agentes inmobiliarios? Bueno, porque creo que cualquiera que esté en la calle está viendo lo que está pasando con el stock, que no es algo nuevo. Realmente llevamos varios años acumulando un déficit de vivienda. Estamos vendiendo más o se están generando más hogares
que viviendas se están poniendo en el mercado. A eso le sumas que las variables macroeconómicas, el PIB, el paro, pues bueno, España parece que esta vez no somos el patito feo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Nos atrevemos a decir que somos incluso el motor de Europa. Bueno, somos guapos y todo. No llegaría a eso, pero es verdad que la estabilidad macroeconómica unida a unas buenas condiciones de financiación, que es la clave de todo, hace que la gente tienda a comprar. Y si además la posible alternativa, que es el mercado del alquiler, la quitamos de la ecuación porque es como si fuera inexistente, si el stock ha bajado un 30% en los últimos 5 años, si el ratio de reposición, comentaba Carlos Rueda, de Idealista, dice, Tony, en un entorno sano, ese ratio de reposición debería estar en un 10%. Es decir, del total del parque de una zona, el 10% debería estar en venta. La media en España está en un 3,7%. Y en algunas zonas muy por debajo de eso. Hace falta obra nueva, sí o sí, y no hay otra solución. Podemos empezar a reinventarnos aquí historias, pero cualquier fórmula que no sea poner obra nueva y obra nueva en cantidades brutales es humo. Soluciones Totalmente. que no van a solucionar, valga la redundancia, no van a solucionar el problema ni a corto ni mucho menos a medio plazo. Es que es impresionante. ¿Qué diferencias principales ves entre captar obra nueva y captar una vivienda de segunda mano? Te digo porque muchos de los que nos estarán viendo son agentes inmobiliarios que estarán más acostumbrados al tema de captar segunda mano. ¿Cuáles son, digamos, las principales diferencias que ves entre captar una y otra? Pues la principal diferencia es el interlocutor, ¿vale? Porque al final comparamos un interlocutor profesional, que es alguien que se dedica a eso, que es un promotor, frente a un particular. Que analizado fríamente, yo prefiero un profesional, porque cuando te sientas y hablas con él, sabe de qué le estás hablando. Un particular muchas veces no ve mucho más allá de cuánto me vas a cobrar. A un promotor le puedes aportar valor también por muchas vías. Entonces, para mí, la principal diferencia es el interlocutor. Con lo cual, tengo que adaptar ligeramente, porque tampoco hay tantas diferencias, de verdad. Hay que adaptar ligeramente, pues, nuestra presentación, por dónde vamos a aportarle valor y que ellos entiendan que somos la mejor opción. Pero, de verdad que no dista mucho el trabajar o el presentarnos a unos o a otros. O sea, al final es tener una buena presentación, tener claros cuáles son los servicios, ¿no? Y en ese sentido te diría qué habilidades necesita desarrollar un agente para especializarse. O sea, no difiere tanto porque a lo mejor es casi el mismo esfuerzo, pero qué habilidades sí necesitamos. A ver, te diría, y lo llevo diciendo desde que empecé a dar formación sobre este tema o dar alguna charla, insistí mucho en el tema de las presentaciones, de la imagen. Y antes era fácil, pero es que ahora con un Canva, con cualquier programa de inteligencia artificial, dices, mira, quiero hacer una presentación con este esquema, 8 slides, que el primero sea la presentación de la empresa. El segundo, ¿por qué estamos tan instaurados en nuestra zona? ¿Cuáles son nuestras cifras? Lógicamente, yo sí puedo hablar de cifras específicas de obra nueva, pero si no las tuviera, hablaría de mi histórico con la segunda mano. Y perfectamente sacaría pecho y le diría al promotor, caballero, soy la mejor opción para usted porque soy el que mejor conoce el mercado de esta zona. Que al final vamos a lo de siempre. Si lo importante es aportar valor. ¿Y dónde le vas a aportar valor a un promotor? En el conocimiento de la zona, en el conocer los precios. ¿Tú sabes en cuánto se puede vender un tercero de 3 dormitorios con plaza de garaje en una zona de Valencia? Pues ya doy por hecho que una obra nueva va a ser un porcentaje un poquito más alto, porque al final hay que construirlo, son unas calidades diferentes, una eficiencia energética diferente, pero yo sí le puedo orientar. Él, de verdad,
que la gran mayoría de los promotores no tienen ni idea. A la hora de hacer un estudio de mercado, no saben de dónde obtener los datos. Es poco más o menos que un Es muy curioso, no me lo imagino, no, o sea, no es algo que... No, de verdad, o sea, si hiciéramos un análisis del espectro promotor en España, os sorprendería mucho el perfil de promotor, de verdad. O sea, son muy profesionales en ciertas áreas, pero en otras no tienen el conocimiento que nosotros, que estamos día a día en la calle y que somos especialistas de nuestra zona, tenemos. Es imposible, pero entre otras cosas porque nosotros dedicamos nuestro tiempo y nuestros recursos en tener toda esa información o como mínimo en tener las herramientas que nos la pueden aportar. Ellos entran en Idealista, ponen obra nueva, ven las 4 promociones que hay, ven el precio metro cuadrado, pues más o menos si este está vendiendo en tal y yo estoy en esta calle y además él no tiene piscina y yo sí, esa es su reflexión, de verdad, ¿eh? Te lo puedo asegurar que eso lo encontramos muchísimo, mucho. Y ya ni te cuento promotores de empezar una promoción y ni siquiera saber los canales de comercialización yo había pensado en poner aquí una caseta, poner aquí algún comercial, o sea, no tener ni idea, no, de verdad. Qué curioso. Sí. O sea, no me los imaginaba así, pero bueno, me imagino que habrá como en todos lados. Y entonces, si son así, definitivamente, pues alguien que conozca el sector, alguien que sepa cómo comercializar, puede ser perfectamente la horma al zapato, ¿no? Puede ser exactamente lo que está necesitando. Oye, ¿qué errores ves más comúnmente cuando los agentes intentan entrar en este mercado? A ver, el principal error te diría que es previo al intentar entrar. El principal error es el no creerte lo suficientemente bueno como para no plantearte trabajar obra nueva. Porque más allá de algún conocimiento puntual que tengas que tener, dando por hecho que el promotor es un profesional en la promoción, lo que necesita de ti es que seas un profesional en la comercialización. Y en eso, comercializando segunda mano, es aplicable en un 95% todo lo que hay que hacer. Entonces, el principal error para mí es previo de ni siquiera creerte que tú puedas comercializar obra nueva. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Luego, una vez ya que estás en el proceso, pues errores durante el proceso, a veces coger cosas que ni siquiera tú te crees, porque, ostras, claro que es una obra nueva, son 10 viviendas, digo, pero ¿tú te crees el precio? ¿Tú crees que se lo puedes vender? Bueno, yo creo que, o sea, hay que ser muy riguroso, porque cuando te tragas un sapo de esos, ya sí que es un sapo muy grande, y como te decía antes, ahí estás tratando con un profesional. Entonces, el equivocarte ahí ya es mucho peor. Ahí ya las cicatrices que quedan son bastante dolorosas. Bastante dolorosas, sí. Oye, una cosa que quería comentar a la gente que nos está escuchando es que también le pueden hacer preguntas a Tony. A nosotros nos aparece, creo que pensaba que desde LinkedIn, ¿no? Pero nos pueden encontrar, o así que nos pueden escribir desde todas las plataformas y entiendo que vamos a poder contestarles, con lo cual si quieren hacerle alguna propuesta, pregunta, te van a hacer propuestas decorosas, sobre todo si ven tus vídeos haciendo CrossFit, se pueden poner muy nerviosos aquí. No, hoy no hablaremos de CrossFit. No. Dice Vicente. Hombre, Vicente, muchas gracias por estar conectado, Vicente Soler. ¿Qué canales de comercialización recomendarías tú para la obra nueva? A ver, lo primero que tengo que analizar, como siempre, tenemos que ir un paso más atrás. Y el paso más atrás es analizar el target de mi cliente. Y en España, a día de hoy, la obra nueva tiene 2 grandes polos. Uno es el mercado internacional, ¿vale? Que, por ejemplo, en nuestra zona aquí del Levante está comprando más del 90% de lo que se está construyendo, con lo cual necesitas un canal específico para ellos, ya sea
lo que mejor funciona a día de hoy son las ferias internacionales y tener una red comercial en origen. Colaboradores que pueden tener o no también oficina aquí, pero necesitas colaborar. Las ferias internacionales te refieres a son, no sé qué, ¿cómo se llaman? Son in the no sé qué. Place in the Sun, por ejemplo. Sí, Place in the Sun, que es en Reino Unido, hay un montón, ¿no? Ya en función de tu zona y donde sea el principal comprador, pues, y fíjate, ni siquiera me plantearía ir yo solo con mi promoción, porque eres muy pequeñito. Tienes que buscarte a colaboradores allí que asistan a ferias. Por eso, a la hora, y es también la pregunta del millón, de ¿cuánto hay que cobrar? Pues tienes que cobrar lo suficiente para que puedas retribuir a tu canal y a ti te quede un margen. Esa es la respuesta. Con lo cual, si yo, mi canal, nos vamos al otro polo, ¿vale? Nos vamos a un producto, primera residencia, en una de las principales capitales de España, ¿vale? Con lo cual, mi cliente lo tengo relativamente cercano. Podría perfectamente hacer venta directa y ni siquiera colaborar con una MLS. Si eres más de redes de colaboración, MLS, pues podrías compartirlo con ellos y publicar en los principales portales que a ti te nutran en tu día a día. Pues oye, en mi zona funciona mejor, ya encontré. O en mi zona funciona mejor, Fotocasa. Pues me contrato mi paquete de obra nueva y publico ahí. Pero ya os digo, siempre la respuesta va a ir en función del target de cliente que tú entiendas que es el que va a comprar esa promoción. Súper, súper. Y hablábamos de cuál sería el primer paso concreto que recomendarías a una gente que quiere empezar. Imagínate yo. Me encanta, pero la vez pasada te hice la misma pregunta y estoy R que R y quiero buscar alguna especialización con algunos de mis agentes. De hecho, tengo agentes que han venido de trabajar obra nueva en Argentina, por ejemplo, y quieren empezar a trabajar obra nueva aquí. Y yo al principio lo veía un poco con, bueno, no sé qué tanto tal, y la verdad es que está vendiendo. O sea, la verdad es que efectivamente sí hay un interés y empieza a haber algunas promociones. Y yo creo que si estás antes, puedes ayudar tanto a los promotores como a posicionarte, ¿no? Correcto, pues mira, me reitero en lo que te decía antes, para mí lo principal es creértelo. Mira, el otro día compartí una publicación que me hizo mucha gracia y es, ojalá te sientas con la misma confianza que un niño de 4 años con una capa de Batman. Y es algo así, es como, tío, yo cuando me siento con un particular, si tu empresa sabes que es buena y tú eres bueno, eso se nota, eso se transmite. Y es lo primero que hay que hacer con un promotor. Garantía de que nos firme un promotor, pues oye, un ratio parecido al que puedas tener con un particular. Muchísimos te pueden decir que no, y por muchos motivos. Pero lo primero es creerte que tú eres la mejor opción para él. Eso, sin duda. Y a partir de ahí, ver dónde le podemos aportar valor. Y el valor en una fase inicial, ¿vale? En un promotor que esté entre que si compra un suelo no lo compra, que está en fase de crecimiento, está haciendo algún tipo de estudio de mercado. Para mí el valor viene por dos vías principales. Y una es suelo, poder ofrecerle suelo, eso es una vía espectacular. Y suelo no te digo un solar, suelo es, todos lo sabemos, oye, esta vivienda que es del año 65, que está en la manzana no sé qué, y que se pueden construir 3 plantas, eso es suelo. No ahora mismo exactamente, pero al final es un proyecto de demolición y sobre eso hacer un estudio. Para mí es ofrecerle suelo, ofrecerle información a la que no tienen acceso, que es la que os decía antes, la que a ellos les cuesta tener para poder hacer un estudio de mercado. Y es, ¿qué se está vendiendo? ¿Cómo se está vendiendo? Y si tenemos la posibilidad de sentarnos con su estudio de arquitectura, con sus técnicos, es decir, oye, tú ya tienes un anteproyecto, yo te voy a decir en cuánto se puede vender esto. Porque al final es, tú puedes hacer todos los números del mundo, de los costes, más o menos, coste metro cuadrado, coste de licencias, coste de técnicos, pero la pata que les falta de información es
cuánto puedo facturar yo por lo que aquí puedo construir. Y ya os digo que ahí están muy perdidos la gran mayoría, muy perdidos. Entonces, es una buena vía de, oye, yo te ayudo con esto, pero por supuesto, me interesa comercializar más. Otra forma de aportar valor, pero eso ya sería en el siguiente estadio, es, oye, esto ya está listo para vender. ¿Qué alternativas tienes? Ponerte tú a contratar, que ya es un riesgo laboral, ponte a hacer entrevistas, ponte a formar, el coste de aprendizaje, absolutamente todo, o externaliza. Y para eso estoy yo. Yo pongo el personal, yo pongo el CRM, yo pongo las campañas. ¿Qué te puede costar más? ¿Un 1% más? ¿Un 2% más de si lo hicieras tú por tu cuenta? Porque claro, esto no es un 3% contra nada. Es que si no me contratas a mí, tú vas a tener que contratar personal, tú vas a tener que pagar unos anuncios en portales, tú vas a tener que hacer unas campañas. Por eso no es si no me contratas a mí, me lo ahorro todo. Es decir, vale, Claro. te va, entre comillas, a costar un poquito más, pero te olvidas y externalizas muchos riesgos que tú no vas a tener que acometer y de los que no tienen ni idea. Súper, y además te puedes comprometer perfectamente, son inversiones que además tú estás acostumbrado a hacer, estás en esos mercados, conoces a los clientes, en muchos casos ya, al final, mira, hoy hablaba uno de mis agentes, acabo de captar esta vivienda, más o menos en 400,000, pero ya tengo compradores, o sea, es que es algo que nosotros ya lo llevamos, ¿no? Base de datos histórica, decirle, oye, mira, es que yo ya tengo una lista de 100 personas, de 500 personas que en los últimos 3 meses me han preguntado por producto en esta zona. Yo esto ya, nada más salir contigo, ya podría estar ofreciéndoselo a estos muy potenciales compradores. Bueno, poner en valor todo eso. Oye, aquí hay varias preguntas. Vicen nos vuelve a preguntar, ¿qué gastos tiene un agente inmobiliario si te contratan para llevar una obra nueva? Pues gastos. Va a depender un poco del perfil de la promoción, ¿vale? Entonces, los gastos principales son personal, y es decir, oye, pues en base al volumen, ¿cuánta gente voy a tener que contratar? Luego es instalaciones. ¿Me puedo valer con lo que ya tengo o tengo que poner una oficina en on-site, o sea, justo a pie de obra? No suele ser caro porque a día de hoy se suele trabajar con oficinas modulares. Y una oficina modular que luego la rotulas, le pones un mobiliario y tal, no es una gran inversión. No son grandes inversiones. Lo que es muy importante es contar con los plazos, que eso es en lo que la gente sí que no tiene experiencia. La ventaja que tiene la segunda mano es que tú mañana vendes y perfectamente pasado puedes estar en notaría. Esto Claro, no. es que claro, el tema, al final muchos agentes me dicen, oye, quiero trabajar con obra nueva. Y le digo, ¿tú eres consciente de lo que vas a cobrar y en el tiempo que lo vas a cobrar? Correcto. Eso es, para mí es donde más cauteloso tenemos que ser nosotros, donde podemos cometer errores más grandes, más que en las partidas que nos gastemos el dinero, que yo digo yo que realmente ir a una feria nacional, local, regional, los gastos de personal, el alquiler de la caseta, cuando lo pones sobre el porcentaje de todo lo que puedes facturar, el margen es grande, o sea, se puede ganar bastante dinero. El margen que queda es importante. Ahora bien, lo que tienes que ser es muy consciente del tiempo que tú tienes que mantener esa inversión hasta que empieces a facturar. Y que hay variables que no dependen ni siquiera directamente del promotor, sino de que dependen de ayuntamientos, confederaciones. Es en lo que yo haría más hincapié. O sea, hay que llevar mucho cuidado y al final tener un poco una mentalidad como el agricultor. El agricultor pide una póliza de campaña porque sabe que tiene que pagar la semilla, la tierra, los nutrientes, el invernadero,
hasta que meses después lo cobre todo. Entonces, póliza de campaña. Nosotros hemos trabajado muchas veces con póliza. Oye, ya cuando vas dentro de la rueda y eres capaz de financiarte, perfecto. Pero que no es nada descabellado decir, oye, mira, a mí me hacen falta 80.000 euros para poner esto en marcha, porque requiero de la oficina, los renders, las ferias, contratar 2 comerciales durante 18 meses, que es lo que yo tengo previsto hasta la primera factura. Y los folletos y la impresión de los folletos, que eso es carísimo también. Todo eso, ya digo que sobre el total suele ser, o sea, el margen es importante, pero tenemos que ser muy prudentes con los plazos y muy prudentes en cómo vamos a financiar toda esa inversión, que es muy fuerte al inicio. Muy. Tenemos un montón de preguntas, estoy muy contenta. Aquí un compañero dice, oye, buenas tardes, gracias por realizar este webinario. Si la obra nueva está a más de 1 hora en coche, ¿cuántas visitas han de organizarse mínimo para que valga la pena enseñar el piso piloto? Es que en nuestros casos, por ejemplo, claro, tenemos obra nueva en la zona y hay agentes que están captando, pues a lo mejor en Oropesa o no sé qué, que está a 1 hora y media en coche. Entonces digo, es un 2%, de ahí el agente tiene que restar su porcentaje, dices. Es un 2 que te dan un 1 cuando empiezas y el otro a saber. O sea, claro, cuando yo veo eso digo, es que no merece la pena, pero no quiero ser yo quien se los diga, ¿no? Quiero que el mercado, la experiencia o lo que sea, ¿no? Claro, a ver, es que al final lo que uno tiene que hacer tiene que ver cuáles son sus principales vías de facturación, ver esta qué le puede repercutir y sobre eso ver cuánto tiempo le merece la pena destinarle. Es decir, oye, mira, es que esto bien gestionado me puede suponer el 50% de mi facturación mensual o anual. Pues, dedícale la mitad del tiempo. Es decir, oye, pues de la semana de 5 días o 6 días que trabaje, pues 3 días estoy allí. Y, por supuesto, analizando el potencial comprador. Nosotros, en mi casa, lo hablamos un poco medio de broma, medio en serio, pero mi padre los fines de semana ni estaba conmigo para ir a la playa, ni estaba para ir a la piscina. ¿Por qué? Porque trabajamos en una residencia y cuando puede venir la gente a ver la casa de la playa es el fin de semana. Es como el que trabaja en un restaurante. Pues, hijo mío, yo sé que te encantaría descansar los sábados por la noche y los domingos, pero es cuando la gente viene. Entonces, en función de cuándo sea el perfil de tu comprador, te diría, pues, oye, destínale el tiempo que tú consideres, pero sobre todo en esos días, en esas horas que tenga sentido. ¿Es una primera residencia? ¿Cuándo suele visitar la gente? Cuando sale a trabajar por la tarde. Pues, oye, 3 tardes a la semana, más casi de cara al final de la semana. Pues, jueves y viernes y sábados por la mañana. O viernes por la tarde y sábados por la mañana. Ya ir jugando un poco con eso. Oye, si te supone una facturación muy grande, pues casi te diría, échate la sandwichera y si el piso piloto tiene luz y agua, haces noche allí. Y al día siguiente, porque echas 2 días, claro, sí. Aprovechas, pero ahí tendrías que tener, pues, cuántas visitas, o sea, tendrías que tener unas buenas organizadas, ¿no? Claro. Pero sobre todo que te compense, o sea, que hagas un ejercicio de, bueno, ¿cuántas necesito vender para que realmente me sea interesante, ¿no? Sentido común, sí. Luego, por aquí preguntan, de media, desde que iniciamos la comercialización hasta llegar a escritura, ¿cuánto puede ser? La media en España es de 3 años. La media en España es de 3 años de lo que es todo el proceso. Las que más por las que menos. Yo sí me preocuparía mucho, y eso es relativamente fácil saberlo, de saber cuánto tarda el ayuntamiento en conceder las licencias. Y eso, a poco que le preguntes a 3 personas, te dices, oye, el ayuntamiento de Burjasot, ¿cuánto está tardando en dar licencias? Pues hay una técnica nueva ahora y la otra está de baja y están tardando 9 meses. Pues tú ya cuenta que son 9 meses que tú solo estás haciendo preventas, porque no puedes firmar contratos de compraventa hasta que no esté la licencia. Y a partir de ahí se empieza a ejecutar la obra en función de el tamaño de esta.
calculas 1 año y medio, 2 de ejecución, 1 año y poquito si fueran unifamiliares. Entonces, es sumarle el tiempo de la construcción, a eso le sumamos lo que el ayuntamiento tarde en las licencias, que es relativamente fácil saberlo. Oye, si sobre la marcha, noticias positivas suele haber pocas en este sentido de, oye, ¿sabes que ahora el ayuntamiento va mucho más ágil? Suele ser al contrario, ¿sabes que ahora hay un informe que tienen que dar el visto bueno y entonces en lugar de 6 se están tardando 9 meses? Yo ahí sería más bien prudente, pero sí que me informaría de ese ayuntamiento en particular, cómo de ágil es tramitando las licencias, porque a nosotros nos afecta y mucho. Puede ser para positivo, rara vez, pero puede ser para negativo. Yo os pongo un ejemplo y nosotros empezamos a comercializar un proyecto en Murcia. Apareció de repente un informe de Confederación Hidrográfica que hablaba de que casi todo Murcia, la ciudad es zona inundable. Con lo cual, todos los técnicos, ninguno se atrevía a firmar. Se retrasaron las licencias unos 6 meses. Madre mía. Durante estos 6 meses, guerra de Ucrania, subida de costes de materiales y subida de tipos de interés. Con lo cual, de casi todas las preventas que teníamos, se nos cayeron un 70%. A día de hoy, pues, no se prevén grandes escaladas de precio, no deberían de haber grandes subidas de tipos, pero bueno, la variable tiempo es un poco la más arriesgada cuando uno trabaja obra nueva, pero ya os digo, esto no debería pasar mucho y sí que lo que podemos medir son los tiempos de la administración con las licencias. Y una pregunta que me encanta, ¿cómo encuentro a esas promotoras o constructoras dispuestas a colaborar con agentes inmobiliarios? Vale, pues... ¿Hay un club de promotores? Oye, hay una asociación de promotores en todas las provincias. La de la provincia de Alicante, que supongo que incluye a Alicante y Valencia, es súper activa. Entonces, es una muy buena vía, pero, como te decía antes, tienes que tener algo de valor para ofrecerles, ya sea que tú te consideras la mejor de la zona o que tienes suelo. Más alternativas, que es una de las vías que estamos explorando nosotros ahora y nos está funcionando. Hacer promotor al que no lo era. ¿Vale? Inversores, gente que, por lo que sea, tiene relación, que son de otros sectores, que les va bien, que quieren diversificar. Oye, ¿qué te parece el real estate? ¿Qué te parece el ladrillo? Tengo aquí un suelo que podemos hacer 7 viviendas y esto puede dar una rentabilidad, un margen total del proyecto de un 14%. Hay gente que viene de sectores donde los márgenes son muy bajos, muy bajos. Entonces, tú le hablas de los márgenes del sector. Si tú te vas a un promotor tradicional, tiene un margen importante. Pero la gente de fuera le hablas de porcentajes un poquito más bajos y aún así le siguen pareciendo interesantes. Y nosotros estamos explotando esa vía de un tiempo a esta parte, desde los últimos, te diría, los últimos 4 años, y estamos haciendo promotores a gente que no lo era. Esa es una buenísima idea. El pelotazo, porque en la época del boom pasó algo parecido, ¿no? De que mucha gente al calor de la promoción se metió y ahora es casi al contrario. Muchos promotores tradicionales, como los márgenes están bajando, pues estamos buscando alternativas en gente externa al sector. Que además, efectivamente, puede ser para ellos una súper oportunidad y bien, o sea, al final lo que buscas es un promotor que dices, no existe, pero lo ayudas a que se cree. Claro. Y con una buena constructora. Te pongo el ejemplo de lo que vivimos nosotros mucho en nuestra zona. El agroalimentario es un sector muy potente, pero es un sector que está acostumbrado a márgenes también pequeños, a mucha volatilidad. Mucho volumen. Mucha volatilidad también en ciertos aspectos, ¿no? Oye, tú sabes que el agua es importantísima, mañana llegan y el trasvase de no sé qué historia se lo cierran, entonces ellos están acostumbrados a vivir también con ese factor riesgo
y les hablas del ladrillo y ya te digo, les parece hasta algo sencillo o algo fácil de gestionar. Digo, pues oye, encantados. Y nosotros hemos hecho grupos, muchos de ellos de gente que viene del agroalimentario. Fíjate, es una muy, muy buena idea. Oye, la verdad es que me gusta. Además es fácil porque te van a tener en cuenta como tu brazo derecho para estas cosas. Claro, Porque tú les tienes. vas a buscar ese tipo de llamadas. Es que nos entran, seguramente a todas las inmobiliarias que nos estén escuchando, le entrarán edificios o casitas que se pueden tirar y hacer un edificio, una pequeña promoción, etcétera, ¿no? Tal cual. Y lo único que hace falta es saber rodearte de ese equipo que podría hacer, que podría ser necesario, que son los técnicos, que son los que van a estudiar si ahí se puede hacer, y luego una parte financiera que te ayuda a hacer un pequeño estudio de viabilidad. Es decir, oye, ¿esto qué rentabilidad podría tener? Ya depende un poco. El que tenga ciertas habilidades financieras tampoco es muy complicado. Y si alguien necesita algún día hacer un estudio de habilidad, que me contacte, que yo le echo una mano, que tengo una hoja de cálculo que es meter 4 variables contadas y al menos para saber de qué hablamos. Ya no es tanto decirle, mira, tengo un suelo, sino decirle, tengo un suelo y además el arquitecto con el que colaboro me ha dicho que según normativa ahí se pueden hacer 5 apartamentos. Y además yo conozco en cuánto está el mercado. Se pueden vender eso, una facturación total de 1,5 millones. Vale que a lo mejor hay información que no la tengo, pero ya con eso, tú Ya puedes darte una idea. ya sabes si eso puede ser interesante o no. Ya, lógicamente, no tendrás el conocimiento de cuántos son los costes de las licencias, cuáles son los costes de construcción a día de hoy, pero ya tienes unos datos suficientes como para ese promotor que vea que tú controlas y que le puede realmente ayudar. Súper. Oye, nos preguntan por aquí, ¿qué porcentaje del precio total se puede destinar al suelo? Para ver si vale la pena ofrecerlo. Lo que comentabas ahora. Pues depende un poco de la zona, pero no más de un 30%. No debería de estar por encima del 30%, porque empezamos ya a sumarle muchas cosas y lo ideal es más entre un 20 y un 25, máximo un 30. Mira, esta mañana ha entrado una de nuestras asesoras, me dice, Tony, tengo una familia que quiere vender un suelo en el centro, tal, 500.000 euros. Y yo, 500.000 euros, vale. ¿Qué se puede hacer ahí? 6 apartamentos. 6 apartamentos. Digo, que tú le vas a repercutir casi 100.000 euros por casa, pues a lo mejor en Madrid o en una capital tiene sentido porque vas a vender un producto de 400, 500, 600.000 euros, pero no es el caso. Digo, vale la mitad. Es que tú ya no puedes ser, esto no es la época del boom, donde tú cogías repercusión de suelo, construcción, comercialización, lo sumabas todo y decías, en esto hay que vender. No, esto no funciona así. ¿En cuánto lo puedes vender? En tanto. Comercialización, construcción, esto es lo que puede valer el suelo. No puede valer ni un euro más. Claro, Y debe porque estar ahí, en torno a un 20, 25. Cuanto más se acerca a eso, mejor. Hasta un 30, vale. Más no lo veo, salvo que digas tú, bueno, es que esto sale un producto aquí en un sitio que es que aquí hay cola en la puerta. Vale, bien. Pero si no, no. súper. Oye, ¿y en el caso de permutas? Pues aplicamos el mismo porcentaje. Yo lo aplico tal cual. Y es decir, oye, tu suelo está valorado en 400.000 euros o ni siquiera, no hace falta ni valorarlo. Es decir, oye, ¿cuánto sale de aquí? Vamos a hacer un número rápido. Salen 10 apartamentos. Pues lo normal es que el promotor te ofrezca entre 2 y 3. No te va a dar más. 2 y 3 apartamentos de toda la Sí, obra. claro, entre un 20 y un 30%. O te doy 2 y tanto en efectivo, o sea, te pago y el resto te lo pago. Por ahí. Pero O un bajo y un piso, ¿no? sí, También sí, sí, depende. sí. Claro, ya depende de si, digamos, todo el proyecto es más o menos homogéneo, pues eliges unidades y si es un proyecto que tiene bajo comercial, aparcamientos,
edificios que unos distan mucho de otros en el precio, porque uno es un ático y el otro es uno de un dormitorio. Pues lo que hago es calculo la facturación total, ¿vale? Aproximada, decir, oye, ¿en cuánto se podría vender todo esto? En 2 millones de euros, vale. Pues tú tienes 400.000 euros para ir quedándote con cositas de las que van a salir de aquí. Vale, ya está. Pero más o menos en la misma línea. Aplicamos esos porcentajes. Súper. Madre mía, Tony, se nos está yendo el tiempo y es que esto es apasionante cómo lo maneja. O sea, yo ya me veo calculando, igual Vicen colgando contigo, va a ir corriendo a buscar, ¿no? Dice, pregunta, ¿los promotores prefieren comprar suelo, las permutas o les da un poco igual? Hombre, lo ideal es una permuta. ¿Por qué? Porque la permuta me hace que yo no tenga que descapitalizarme. Yo te voy a dar algo al final, ¿vale? Y además, con un añadido, y es que hubo un tiempo en el que el banco sí que financiaba la compra del suelo, ahora no. Entonces, si tú eres promotor y quieres iniciar una promoción inmobiliaria, el suelo tienes que pagarlo o que en formato permuta acabe estando a tu nombre, pero no te lo va a financiar el banco. Una permuta realmente te está financiando con ese propietario, que no te está exigiendo un pago hasta el final, que es un pago en especie, es un pago... ¿Puede ser mixto? ¿El qué? Puede ser mixto, que digan, oye, a ver, Sí. quiero permuta, pero necesito 50.000 o 100.000 euros. Perfectamente, sí, perfectamente. Nosotros hemos hecho una operación hace no mucho que me tocaba por la rama familiar y ha sido así. Es decir, oye, tanto en permuta y tanto en efectivo porque me interesa, porque quiero, por el motivo que sea. Y eso es a negociar. Pero claro, el promotor, la permuta es lo que más le gusta del mundo, porque es a pagar al final. Claro. Nos preguntan si has vendido casos de crowdfunding o si has tenido casos de crowdfunding en obra nueva. No. Crowdfunding como tal, a ver, si nos ceñimos al término crowdfunding, sí, porque como os he dicho, hemos levantado grupos de inversión que se han hecho promotores, ¿vale? Pero no el crowdfunding de pequeños inversores de 100 euritos, no. Inversores de un ticket mínimo de 400.000 euros, 300.000 euros. Oye, si quieres jugar a esto, no. Es cierto que cada vez hay más alternativas en el mercado que ya están empezando a ofrecer esas financiaciones alternativas, que hasta ahora no las habían. Hasta ahora era financiación bancaria pura y dura y además cada vez más complicada, ¿no? Iba a decir una barbaridad, me va a salir una palabra seguramente muy fea. No puedo, me bloqueas de todas las redes. Pero cada vez más dura, o sea, cada vez más difícil. Incluso a promotores con mucha trayectoria les exigen cosas que no tienen sentido y cada vez hay más vías alternativas, cierto. Y poco a poco irán cogiendo más protagonismo. Hay mercados donde esa financiación que la no bancaria están mucho más acostumbrados a trabajar con ella. Pero a día de hoy en España un poquito más difícil. Y yo particularmente el crowdfunding que trabajo es el de un ticket alto, de no juntarme con 600 pequeños inversores. Es decir, oye, un grupo de 5, de 10, de 6, pero no más. Sí, porque además es muy complicado, sí, son más, ¿no? Claro, no. Y aparte, nosotros lo hacemos... El crowdfunding que ahora se está haciendo es más vía solo para financiar el proyecto. Nosotros lo que hacemos realmente es levantar inversiones, pero los promotores son ellos. Y ellos son los que constituyen la sociedad promotora. No es... Tú los organizas, los coordinas. Claro, no es yo soy el promotor y levanto inversores que me financien. Ok, súper interesante. Fíjate, te iba a preguntar qué rol jugaba la financiación en la venta de obra nueva y cómo puede un agente anticiparse a este tema con sus clientes. A día de hoy... Pasa palabra, nos quedan 13 minutos. A día de hoy, el tema de la financiación, el papel es bastante residual.
para el promotor sí es importante. Para el agente comercializador, no. Porque antes sí que era cierto que era muy interesante subrogarse al préstamo del promotor, porque ya dabas por hecho que las condiciones iban a ser muy buenas, que te iba a facilitar la financiación una vez que tú tuvieras que comprar, pero es que a día de hoy casi nadie se subroga. No estás obligado a ello y tú te coges la entidad que mejores condiciones te dé. Cuando llegue notaría, le pagas el porcentaje que te falte por pagar, que depende de lo que hayas pagado previamente, y a correr. Súper. Madre mía, de verdad que estoy encantadísima. Como estamos llegando al final, quería dos cosas. La primera es cómo ves el futuro de la obra nueva en los próximos 3 a 5 años. Y la última es qué consejo de oro le darías hoy a un agente inmobiliario que quiere crecer y diferenciarse en su mercado. Vale. ¿Cómo lo veo a corto plazo? El problema que tiene la obra nueva es el tiempo, ¿vale? El problema es que aun tomando las decisiones adecuadas, no tendríamos el producto hasta 4 o 5 años vista. Entonces, eso es el principal hándicap. Pero yo tengo la esperanza de que alguien con cierta visión, que deje un poco de lado todo el tema de ideología política, que empiecen a tomar cartas en el asunto, pero tomando medidas prudentes y realistas y que no sean populistas, porque la semana pasada escuchamos no sé qué de un PERTE, que además lo vais a disfrutar allí en Valencia, que todavía no sé lo que es un plan especial de rehabilitación de no sé qué historia. Empecé a escuchar un montón de palabras pomposas del tipo eficiencia, innovación, construcción industrializada. Todo humo, os lo digo ya, pero porque es imposible que tú llegando el último y siendo la administración, que además eres especialmente lenta, te pongas a producir lo que ni siquiera un promotor profesional consigue, porque le está costando tener mano de obra, porque todo va súper lento, porque la construcción industrializada, primero, es más cara y segundo, no está lo suficientemente madura como para poner en producción todo lo que hace falta en este país, pero lo cierto es que nos hace falta mucha obra nueva. Así que en algún momento se darán todos los factores para que esto se ponga Se darán cuenta. a lo bestia. Tiene que ser así, no nos queda otra. Porque ya hay un problema social y No, más no, grave. es muy preocupante, en primera, porque hay tan poco y al haber tan poco hace que suban las viviendas. El otro día un agente inmobiliario que justo puerta con puerta, vaya suerte la mía, vivo justo al lado de otro inmobiliario, entonces nos topamos muchas veces en el ascensor y digo, no es posible, ¿no? Pero me decía, ya no es el tema, ya no es el hecho de que esté subiendo la vivienda, es quién va a poder pagarla. Claro, no, Como no. todo, siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber gente que pueda, ¿no? Claro, pero tú fíjate lo triste. O sea, nosotros nos estamos preocupando por algo que realmente, si tú lo analizas, a mi negocio, a lo que es mi negocio, no me va a doler. Porque es lo que tú dices. Los precios van a subir y yo voy a seguir vendiendo casas. El problema lo tiene ese estrato de la sociedad que cada vez va siendo más grande, que se está quedando fuera de la ecuación. Mi negocio puede ser igual de rentable o incluso más, porque lo normal es que cobre por porcentaje, así que cuanto más suban las casas, más facturo yo. Pero qué triste que miráramos para otro lado. Y parece que son los políticos los que se están empeñando en tomar decisiones completamente erróneas que no van ni de lejos por donde deberían de ir. Pero, El alquiler, madre mía, es una tortura. Cada vez que alguien me pregunta por yo, alquiler ya no sé ni qué contestar. pues nada, que no trabajo alquiler, ¿eh? Yo lo Tal siento cual. en el alma. Claro, es que me hacen ser, entre comillas, egoísta. Es que no puedo, yo tengo que velar por mis hijos, que son los que les tengo que dar de comer. Y puedo intentar hacer acciones sociales, pero es que si el resto, que es la administración, no va por el camino, el resto no podemos hacer nada. Ya. Sí, tenemos las manos atadas un poco, ¿no? Completamente. Oye, el Vuelvo consejo de oro. sí o sí habrá más obra nueva en los próximos años. No queda otra. Y el consejo de oro,
El consejo de oro, Es para un pues, agente inmobiliario que quiere crecer y diferenciarse en su mercado. vale. Pues yo le haría la siguiente reflexión y es como lo más difícil para nosotros es conseguir un recurrente de producto. Mejor dicho, un proveedor recurrente de producto, que es prácticamente imposible. O sea, tú, ¿cuánta gente, o sea, un particular, cuántas casas te puede dar a la venta? Una gran familia que te dé 4, que te dé 5, pero la única forma de conseguir un recurrente y de fidelizar, porque igual nosotros no aspiramos a fidelizar, nosotros aspiramos a que hablen bien de nosotros para que un tercero nos acabe dando la vivienda, ¿vale? Pero la única vía de conseguir un recurrente y de fidelizar y tener producto es la obra nueva. Con lo cual, la gorrita de la obra nueva hay que ponérsela cuando salgamos a la calle, hay que ir Ya, conectando el radar y cuando uno sale con ganas de buscar algo, lo encuentra. lo encuentra. O como mínimo Estoy ya convencido. empieza a oler esas oportunidades que hasta ahora pues las tenías ahí durmiendo, Hay aletargadas. una frase, no sé, no creo que se me haya ocurrido a mí, seguramente la escuché por ahí, pero hay una frase que dice que cuando el proyecto está claro, los recursos aparecen. Sin O duda. sea, al final, si tú tienes claro que te quieres dedicar a esto, tienes que focalizarte y empezar a sentir y empezar a vivir el qué es lo que necesito estar para ahí, ¿no? Como dices tú, empezar a tener vista de promotor. Veo ese terreno o esa casa que se está cayendo y dices, aquí perfectamente se puede construir, empezar a buscar, ¿no? Y yo cierro con una frase tuya. Santo que no es visto, no es adorado. Si el promotor no te conoce, si no te has presentado, no esperes que mañana entre Aedas por la puerta para buscarte, salvo que, oye, puede darse el caso de que, oye, se han informado y han visto que eres en el top 3 de tu zona y vengan ellos. Pero para uno que entra, a los otros 10 normalmente hay que salir a buscarlo. Es verdad. Pues santo que no es visto, no es adorado. Ay, me encanta, es una frase muy de mi pueblo y es real. Es que es Si no te brutal, conocen, sí, sí, me acuerdo, me encantó. tal, tal cual. Eh, Tony, ¿cómo te pueden contactar las personas que nos estén viendo? Pues en redes sociales, sin ningún tipo de problema. En LinkedIn y en Facebook estoy como Tony García Albaladejo, que es mi segundo apellido en honor a mi madre, como no podría ser de otra forma. Y en Instagram, Ah, tonygarcia.inmo.co. muy bien, me encanta. Tony, de verdad, te estoy muy, muy, muy agradecida por este ratito. Vicen, nos quedaron respuestas ahí pendientes, pero ya se las pediré a Tony que nos las conteste y las pongo en los diferentes grupos Oye, para que sin duda, sin duda. Si te pasan más, si quieres que luego las pongamos como comentarios en el vídeo o lo que tú quieras, ya sabes que hacemos una tercera entrevista. lo que haga. Súper. Ay, muchísimas gracias, Tony. Que tengas un buen puente, disfrútalo Igualmente, mucho, disfrutar. diviértete y síganlo porque se van a llevar un buen taco de ojo cuando suba sus vídeos del CrossFit. Ok, venga, un abrazo Rocío, muy grande, gracias a todos y un feliz abrazo. puente. Hasta luego, chao, chao.